¿Qué tal? Sean todos bienvenidos al curso de física. Soy el profesor José Taboada y el día de hoy vamos a trabajar todo lo respectivo a la segunda parte de cinemática. Específicamente vamos a trabajar el tema de MRV. Recuerden, muchachos, que la semana pasada se trabajó el tema de MRU, en el cual el movimiento era rectilíneo y la velocidad del móvil era constante. Es decir, no cambiaba su valor ni su dirección. En esta ocasión vamos a hablar del tema de MRV, en el cual sí se van a presentar eh, cambios en la velocidad, y esto debido a la presencia de un factor, debido a la presencia de una magnitud vectorial física llamada aceleración. Muy bien, vamos a comenzar entonces con el tema de movimiento rectilíneo uniformemente variado, más conocido como MRV, con un ejemplo. Miren por acá, tenemos un móvil con velocidad inicial de 37 metros por segundo y una aceleración de 3 metros por segundo al cuadrado en el mismo sentido. Lo que va a provocar esta aceleración de módulo 3 es que la velocidad se incremente de 3 en 3. Aumento en 3, ¿no es cierto? Aumenta en 3, sería 43. Y si pasa un segundo más, sería pues 46 el valor de la velocidad final. Este análisis es el análisis segundo a segundo. Hay que tener en cuenta eso. Por cada segundo transcurrido, el valor de la velocidad se incrementa en 3 metros por segundo. Muy bien. Esto corresponde a un movimiento acelerado. Ahora vamos a ver un movimiento desacelerado. En el caso del movimiento desacelerado, la rapidez inicial para este ejemplo la voy a poner también 37, pero a la aceleración le voy a poner valor de 5 metros por segundo al cuadrado, en sentido contrario. Cuando la velocidad y la aceleración tengan sentidos opuestos, lo que va a pasar es que va a haber una disminución en el módulo de la velocidad, segundo a segundo. Por ejemplo, ¿qué pasa un segundo? La velocidad final, como tú puedes apreciar, ya no va a ser 37, sino 32. ¿Qué ha pasado? Ha disminuido en 5 metros por segundo. Un segundo después, la velocidad sería de 27 metros por segundo. Disminuyó también en 5 metros por segundo. Está disminuyendo de 5 en 5 porque ese es el módulo, el valor de la aceleración. Muy bien. El primer ejemplo que te comenté, como te recuerdo, es un movimiento acelerado. Y el segundo ejemplo vendría a ser un movimiento desacelerado. Quisiera acotar algo más acá, muchachos. Miren, no solamente varía la velocidad, sino que también tú tienes que tener presente lo siguiente. En cuanto a las distancias recorridas por cada tramo. Por ejemplo, supongamos que en el primer tramo la distancia recorrida por el auto haya sido de D metros. La distancia recorrida en el segundo tramo ya no va a ser D, no va a ser la misma distancia. Va a ser D aumentado en 3. ¿Y por qué aumentado en 3? Ah, muy bien, porque ese justamente es el valor de ¿quién? De la aceleración. ¿Está bien? Porque ese es el valor de la aceleración, ese es el módulo de la aceleración. Quiere decir que para este último tramo, el valor de la distancia recorrida ya no va a ser D más 3, sino va a ser D más 6. D más 6 metros. Nuevamente te repito que acá ha habido un incremento de 3 metros en cuanto a la distancia recorrida. Para el segundo caso, por ejemplo, si la distancia inicial recorrida ha sido de D metros, la distancia recorrida en el segundo tramo ya no va a ser D, sino va a ser D menos 5, porque es un movimiento desacelerado. Y para el último tramo, en este caso sería pues de D, le restamos 5 más y sería D menos 10. ¿Ya? O sea que no solamente la aceleración afecta a la velocidad, sino que también va a afectar a las distancias recorridas entre tramo y tramo. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y acá te estoy mencionando pues las características de un MRV que ya te las comenté. El MRV es un movimiento rectilíneo. La velocidad cambia uniformemente porque el cambio por cada segundo es el mismo, eso dependiendo de la aceleración. Y por último, esa aceleración es constante.
No te confundas, no significa que la velocidad sea constante. La velocidad cambia a cada instante. Lo que es constante, lo que no cambia, es el valor de la aceleración. No es que pasa un segundo y aumentó en 5, y para el siguiente segundo aumentó en 3, y para el siguiente segundo aumentó en 7. No es un cambio discontinuo, es un cambio uniforme. ¿Te das cuenta? Entonces, ese cambio uniforme responde a que la aceleración se mantiene siempre constante, siempre va a ser la misma. ¿Ok? Estamos hablando en cada momento de aceleración, y debemos mencionar que esa aceleración es conocida también con el nombre de aceleración media, y pues te mide la variación de la velocidad en un determinado tiempo. Se puede calcular con la siguiente fórmula: aceleración igual a variación de la velocidad dividido entre el intervalo de tiempo. ¿Está bien? ¿Dónde se aplica esta fórmula? Te hago recordar. Por ejemplo, si yo tuviera, a ver, vamos a colocarle un lápiz por acá. Si yo tuviera un móvil, de repente con una velocidad inicial de 10 metros por segundo, vamos a colocarla. ¿Ya? Vamos a suponer que van a transcurrir 4 segundos. Y de pronto la velocidad final de ese mismo móvil de repente es de 30 metros por segundo. ¿Sí? 30 metros por segundo. Entonces, cuando tú tengas esos casos, ¿ya? Es recomendable pues que tú utilices esta formulita, porque te va a permitir hallar la aceleración de forma inmediata. ¿Cómo la vas a hallar? De la siguiente manera, mira. Aceleración es igual a variación de la velocidad. ¿Cuánto es la variación de velocidad? ¿En cuánto varió la velocidad? Si antes era 10 y ahora es 30, quiere decir que aumentó en 20. Esa es la variación de velocidad, el cambio de velocidad. ¿En cuánto tiempo se realizó ese cambio? En 4 segundos. Por lo tanto, 20 entre 4 te saldría 5 metros por segundo al cuadrado. ¿Está bien? Ante esas situaciones, lo recomendable, como te vuelvo a repetir, es que coloques en la parte de arriba el cambio de velocidad y abajo coloques el intervalo de tiempo. De esa manera hallas la aceleración. Pero también pues están estas fórmulas que tú ya conoces, ¿no es cierto? Estas dos primeras son para hallar distancia, y estas dos últimas son para hallar o para relacionar velocidad final con aceleración o con distancia, ¿no es cierto? Todo va a depender del problema que se te presente en el camino. Entonces tú tienes que leer el problema, ver qué datos te dan y saber pues qué fórmula vas a aplicar. Por ejemplo, si yo tengo un problema y en ese problema no me mencionan para nada la aceleración, yo no puedo hallar aceleración con la primera fórmula, porque la primera fórmula relaciona distancia, relaciona velocidad inicial, velocidad final y tiempo, pero en ningún momento menciona la aceleración. Por lo tanto, con la primera fórmula yo no voy a poder calcular aceleración. ¿Te das cuenta? Entonces, es una cuestión también de criterio. O por decir, yo no puedo usar la última fórmula, esta de acá, para hallar tiempo. ¿Por qué? Porque en esta fórmula tengo velocidad final, tengo velocidad inicial, tengo aceleración y tengo distancia, no tengo el tiempo. Entonces, no me va a servir esta última fórmula para poder hallar el tiempo. Tendría que recurrir a cualquiera de las tres anteriores. Entonces, ¿cuál es mejor? ¿Cuál es peor? No es que haya una mejor o peor, no es que haya una que sea más frecuente que la otra, sino que todo va a depender de los problemas que se te presenten en el camino, ¿no? Pero ahí están las fórmulas. Cualquiera de estas 5 puedes utilizar dependiendo de la situación. Acto seguido, aquí te dejo la leyenda, ¿está bien? Esta es la distancia recorrida en metros de velocidad inicial, velocidad final, aceleración y tiempo. Esto tú ya lo conoces. Vamos a continuar con una observación, jóvenes. Esto generalmente se suele hacer en los últimos grados, me refiero a cuarto y quinto de secundaria. No se suele trabajar mucho en primero, segundo, tercero, así que por favor presten atención, probablemente no lo conozcan, estén atentos. Situación particular. Tengo un móvil que está partiendo del reposo, acá tú puedes apreciar que le coloqué velocidad inicial 0, eso me hace entender de que está partiendo del reposo, está iniciando su movimiento, y el valor de la aceleración es A.
¿sí? A metros por segundo al cuadrado. Yo voy a hallar las distancias recorridas para cada tramo. O mejor dicho, se puede calcular las distancias recorridas para cada tramo, para cada segundo. Otra cosa más, jóvenes, si tú sabes que el móvil empieza a moverse, este de acá sería el primer segundo transcurrido. Y este tramito de acá representa al segundo segundo transcurrido. Y el de acá representa al tercer segundo transcurrido. Y así puedes hacer el análisis para los siguientes segundos, para el cuarto segundo, para el quinto segundo, etc. Ya, pero vamos al grano. ¿Cuánto crees que va a recorrer el móvil en el primer segundo? Va a recorrer, jovencito, la mitad del valor de la aceleración. Si la aceleración vale 8, va a recorrer en el primer tramo 4 metros. Si la aceleración fuera, por ejemplo, 10, lo recorrido en el primer tramo sería de 5 metros. Si la aceleración fuera de 28 metros por segundo al cuadrado, en el primer tramo va a recorrer 14 metros, la mitad. Por ese motivo le vamos a colocar a medios, indicando que es la mitad del valor de la aceleración. Y para el siguiente tramo, lo que va a recorrer es el triple de a medios. Y en el siguiente tramo va a recorrer el quíntuple de a medios. Quiero que te fijes en esta secuencia de números, porque esos números son conocidos como los números de Galileo, porque ese físico, ese matemático físico fue quien los descubrió. Entonces mira por acá. Acá yo le he puesto un 1 a propósito. No está ese 1, pero yo le puedo colocar ese 1. 1 por a medios sigue siendo a medios. Pero fíjate en los números. Hay una secuencia entre ellos, ¿no es cierto? Son números impares. Quiere decir que para el siguiente segundo, el cuarto segundo, la distancia recorrida en ese cuarto segundo sería 7 a medios. Y en el siguiente segundo sería 9 a medios. Y así sucesivamente. Recuerda que esta información es para este caso nada más, cuando el móvil parte del reposo. Por eso dice acá, distancias recorridas en los primeros segundos. Solamente sirve para analizar al móvil cuando parte del reposo. Solamente se cumple en ese caso. Y también se cumple, claro está, en el sentido contrario, cuando el movimiento es desacelerado. Si el movimiento es desacelerado, va a haber un momento en el cual la velocidad final del cuerpo sea 0. Entonces ahí estaremos hablando de la distancia recorrida ya no en el primer segundo, sino más bien en el último segundo del movimiento. Y esa distancia recorrida en el último segundo del movimiento va a ser también igual a medios. ¿Está bien? Este tramito que está acá te representa al último segundo de movimiento del cuerpo. ¿Está bien? ¿Cuánto vale la distancia recorrida en ese último segundo? La mitad del valor de la aceleración. Si la aceleración tiene un valor de 14 metros por segundo al cuadrado, esta distancia recorrida sería la mitad, o sea, 7 metros. Muy bien. Y el penúltimo segundo también tiene un recorrido, el cual es 3 por a medios. Y el antepenúltimo segundo también tiene una trayectoria recorrida, la cual va a tener una distancia, una medida de 5 por a medios. También se cumplen aquí los números de Galileo, ¿no es cierto? Por acá le voy a colocar 1 a medios, 3 a medios, 5 a medios, y si quiero seguir retrocediendo sería pues 7 a medios, 9 a medios, etc. ¿Ok? Vamos a proceder. No te olvides, por favor, de estar atento a esta parte del tema. Lo puedes pausar el video, puedes retroceder por si por ahora de repente estoy avanzando un poco rápido. Tienes tú la libertad de pausar el video o retroceder porque va a estar colgado en YouTube. ¿Ok? Vamos a proseguir, jóvenes. Problemas propuestos. Número 1. El auto realiza un MRV aumentando su rapidez en 4 metros por segundo en cada segundo. Mira, solamente con ese texto, prácticamente ya te están dando algo. Aumentando su rapidez en 4 metros por segundo en cada segundo. O sea, por cada segundo que pasa, el móvil va a incrementar su velocidad ¿en cuánto? En 4. Y para el siguiente segundo, también aumenta en 4. Eso no es nada más y nada menos que el valor de la aceleración. Eso es lo que te quieren dar a entender. Por lo tanto,
ya se va a deducir ese dato, ¿no? Se va a deducir que el valor de la aceleración va a ser 4 metros por segundo al cuadrado. Y acá te estoy colocando yo el gráfico, el valor de la aceleración que ya he deducido, y te están preguntando luego de cuánto tiempo va a duplicar su rapidez. Si su rapidez inicial es 10, para que logre duplicar su rapidez, me estarían indicando que la velocidad final tendría que ser el doble, es decir, 20 metros por segundo. ¿Cuánto tiempo va a pasar para ello? No lo sé. Por lo tanto, le coloco una incógnita. Muy bien. Analizando los datos, mira, tienes velocidad inicial, tienes velocidad final, tienes aceleración y te piden hallar tiempo. Buscas en tu lista de fórmula una adecuada que relacione la aceleración, la velocidad inicial, la final y el tiempo, y te vas a encontrar con que la más apropiada es esta de acá. Vamos a reemplazar los datos. Velocidad final es 20, la inicial es 10, la aceleración es 4 y el tiempo es desconocido. Detalle, joven, en el más menos yo le he colocado más porque el movimiento es acelerado. Tanto la aceleración como la velocidad tienen la misma dirección. Por ese motivo, el movimiento es acelerado, así que le coloca signo positivo. El número 10 pasa a restar, 20 menos 10 sería 10, y finalmente 4 que está multiplicando pasa a dividir, teniendo como resultado que el tiempo es de 2,5 segundos, con lo cual el problema número 1 estaría resuelto. Clave la A. Pasemos al problema número 2. En el problema número 2 me indican de que tenemos un auto realizando MRV triplicando su rapidez. Es decir, si al inicio la rapidez es V, al final la rapidez va a ser 3V. Inicio y final. ¿Está bien? Eso en cuanto a la velocidad. Ya vas a ver ahorita el gráfico que te voy a colocar, ahí lo vas a apreciar. Pero dice que ese cambio se ha producido ¿en cuánto tiempo? En 4 segundos. ¿Y cuánto ha recorrido en ese tramito? Ha recorrido 80 metros. Esos datos los vamos a colocar en un gráfico de forma pertinente. Sería de esta forma. 4 segundos transcurridos. Velocidad inicial V, velocidad final 3V. Se triplicó la velocidad, como tú puedes apreciar. De esa forma lo tienes que plantear. Y el recorrido es de 80 metros. ¿Qué te están pidiendo? Calcule el módulo de la aceleración. Perfecto, joven. Pero acá tú tienes una variable también, la velocidad. No tienes el valor de las velocidades. Está en forma de incógnita, ¿no? Está como V y 3V. Así que lo recomendable en este problemita sería primero hallar el valor de V y posteriormente hallar el valor de la aceleración. Entonces, para hallar V, vamos a aplicar esta formulita, que es la más apropiada, porque obviamente tú antes de aplicar una fórmula tienes que analizar qué datos tienes. En este caso yo tengo distancia, que es 80, tengo velocidad inicial, que es V, tengo velocidad final, que es 3V, y tengo el tiempo, que es 4. Tengo todo para reemplazar, así que voy a hacerlo. Acá le puedo sacar cuarta 1, y cuarta de 80 sería 20. El 2 que está dividiendo lo voy a mandar a multiplicar y tendría que 40 es igual a 4V. Dividiendo tendría que V es igual a 10 metros por segundo. Ya tengo el valor de la velocidad, tanto de la inicial, que en este caso sería 10, ¿cierto? Y el valor de la velocidad final, que es el triple de 10 sería 30. Muy bien. Con esa información, muchachos, ya se puede hallar automáticamente la aceleración. Recuerda que la aceleración era variación de la velocidad entre el tiempo. ¿En cuánto ha variado la velocidad? Al ojo nomás. Empezó con 10 y terminó con 30. ¿En cuánto varió? En 20, ¿no es cierto? Claro, en la diferencia, 20. 20 es la variación y el tiempo es 4. Ah, ya. 20 entre 4 sería 5 metros por segundo al cuadrado. El que no lo puede hacer mentalmente, lo puede restar de esta forma. Esto que está aquí, esta resta, representa la variación de la velocidad, ¿no? En cuánto cambió. Resto simplemente la velocidad final menos la inicial, ¿no? Me sale 2V, como V vale 10, 2 por 10 sería 20. 20 entre 4, llegas a la conclusión de que la aceleración es de 5 metros por segundo al cuadrado. Tengan en cuenta todas las fórmulas.
ármense de todos los recursos para poder realizar un problema, en este caso de física. Muy bien, vamos a continuar con el problema número 3. Problema número 3. Un cuerpo en reposo inicia un MRV. Ojo ahí, si te dicen que inicia el MRV, quiere decir que la velocidad inicial va a ser 0, con aceleración de 4 metros por segundo al cuadrado. Quiere decir que su velocidad inicial va a ser 0, luego de un segundo va a ser 4, luego de otro segundo más va a ser 8, y luego de un segundo más va a ser 12. Ya vas a colocar ese análisis después. Te piden hallar el valor de verdad de las proposiciones y vamos a analizar una por una. Por ejemplo, la 1 en romanos va a ser correcta, va a ser verdadera, por lo siguiente. Si la aceleración es 4 y la velocidad inicial es 0, al cabo de un segundo tendría esta velocidad. Aumenté en 4. Al cabo de un segundo más tendría esta velocidad. Y al cabo de un segundo más, obviamente que la velocidad va a ser 12. Por ese motivo, la 1 en romanos es correcta, ¿no es cierto? Vamos con la número 2, que también va a ser verdadera. Te están diciendo que en los 4 primeros segundos, ojo, en los 4 primeros segundos, el recorrido es de 32 metros. ¿Será cierto eso o no? Vamos a realizar un gráfico, pero un gráfico ya total de 4 segundos. Sería así. Velocidad inicial 0, tiempo 4, aceleración 4. ¿Cómo hago para hallar la velocidad final? Si tú deseas, puedes contar nada más de 4 en 4 hasta llegar a la velocidad final. Cuentas 4 veces porque son 4 segundos. O si no, también puedes aplicar fórmula, ¿no? Mientras, yo te aconsejo algo. Mientras se pueda contar para llegar a la velocidad final, hazlo. Pero si no, aplica fórmula, no hay problema. En este caso yo voy a contar nada más. Empiezo con 0. Si pasa un segundo, la velocidad, como te estaba indicando, sería 4. Ya va una vez. Si pasa un segundo más, la velocidad sería de 8. ¿No? Tiene que aumentar de 4 en 4. Van 2 veces. Un segundo más. Estaba en 8 más 4 sería 12. Un segundo más. 12 más 4 sería 16. Por ese motivo, la velocidad final del móvil es de 16 metros por segundo. Pero te están pidiendo, en todo caso, o hay que corroborar si el recorrido va a ser de 32 metros. El recorrido es distancia, y la distancia la vamos a hallar de la siguiente manera. Vamos a reemplazar velocidad inicial, que es 0, velocidad final, que es 16, entre 2 multiplicado por el tiempo transcurrido, que es de 4 segundos. Operando, 16 más 0 sería 16, entre 2 sería 8, y 8 por 4 efectivamente nos da 32. Por ese motivo, la proposición número 2 también es correcta, es verdadera. Proposición número 3. Te están hablando acá, en la 3, te están hablando de el tercer segundo de movimiento. Eso lo puedo apreciar rápidamente del gráfico que hice en la proposición número 1. Fíjate acá. Acá tienes el análisis en la 1. Tienes el análisis segundo a segundo, mira. Primer segundo, segundo segundo, tercer segundo. A mí me interesa solamente colocar el gráfico que pertenece, que corresponde al tercer segundo de movimiento. Lo voy a colocar por acá. Ahí lo tienes. ¿Ok? Vamos a ver si el recorrido es de 18 metros, como lo menciona en la proposición número 3. Veremos. Recorrido es distancia. Lo vamos a calcular con la misma fórmula anterior. Reemplazamos, en este caso la velocidad inicial es 8, la velocidad final es 12, eso entre 2 por el tiempo, que es 1. 8 más 12 es 20, 20 entre 2 sería 10, y 10 por 1 sería 10 metros. Por lo tanto, no es 18 como lo menciono. Por ese motivo, la proposición número 3 es falsa. Vamos al problema número 4, donde nos dan todo un texto grande. Jovencitos, por favor, acá no asustarse.
San Marcos últimamente está acostumbrando a tomar preguntas tipo DECO, que son preguntas en las cuales generalmente se componen de un enunciado conceptual donde te dan cierta información, digamos, a modo de cultura general, y casi ya en las últimas líneas te empiezan a dar los datos necesarios para hallar la respuesta. Pero al final son bien sencillas las preguntas tipo DECO. ¿Ya? Solamente que el texto es lo que de repente al estudiante lo puede cansar, lo puede confundir. Así que hay que tener cuidado de eso. No le tengas miedo. Simplemente te dan un texto a modo de cultura general y después ahí comienza el problema. Vamos a leer rápidamente esta preguntita. Dice que las carreras de velocidad han sido estudiadas de manera científica, desde una perspectiva cinemática, con el propósito de mejorar el rendimiento de los atletas. Muy bien, solamente es informativo, ¿no es cierto? Te han dicho que están estudiando de manera científica las carreras. ¿Para qué? Para mejorar el rendimiento de los atletas, nada más. No te han dicho más. Después te indican que los 100 metros planos es una de las pruebas de mayor interés. Ojo, 100 metros planos, o sea, los atletas van a correr 100 metros, ¿no? Debido a las elevadas velocidades máximas que alcanzan los atletas. Muy bien, a partir de acá, muchachos, recién va a comenzar, o recién vas a comenzar a rescatar la gran mayoría de los datos. Así se determinó que un corredor acelera solo los 9 segundos iniciales. Solamente va a acelerar los 9 segundos iniciales. ¿Sí? Los 9 segundos, nada más, los primeros 9 segundos. ¿Y después qué va a hacer, profesor? Como acá te indica el texto, luego mantiene su velocidad constante. Es decir, después de los 9 segundos iniciales, ya no va a acelerar, sino que va a mantener la misma velocidad. ¿Qué velocidad máxima obtuvo dicho atleta si su tiempo de registro, o sea, el tiempo que le tomó en recorrer esa carrera de 100 metros planos, fue de 9,81 segundos? Muy bien, este tiempo que te dan acá, que es el tiempo total que empleó el atleta en recorrer 100 metros, hay que partirlo. Hay que partirlo, sí. ¿Por qué? Porque en los 9 segundos primeros acelera y en lo que sobra mantiene la velocidad constante. Al final te indican de que consideres una aceleración constante para el movimiento acelerado del atleta. Muy bien, si te están hablando de una aceleración constante, te están hablando de un MRV. Eso es para los 9 primeros segundos, porque ahí acelera nada más. Y para lo sucesivo, se mantiene constante, es decir, corresponde a un MRU, tema de la semana pasada. Entonces vamos a graficar esta situación. Sería así, jóvenes. Como tú puedes apreciar en este gráfico, ahí tenemos nuestro atleta, la carrera es de 100 metros, pero los 9 primeros segundos es un movimiento acelerado, es un MRV, perdón. Y en los siguientes 0,81 segundos es un MRU. Por lo tanto, hay que hallar las distancias recorridas para cada tramo. Hay que enfocar este problema por tramos. En el primer tramo, desde acá hasta acá, voy a tener que emplear esta formulita, porque esta formulita le corresponde a MRV. Y para el siguiente tramo, en el cual mantiene constante la velocidad, ya no va a incrementarse más la velocidad, voy a aplicar una fórmula para poder hallar la distancia, teniendo en cuenta que es un MRU. Y la única fórmula que tú conoces en MRU es esta, velocidad por tiempo, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es la idea del problema? Sumar estas dos distancias que están partidas y lo igualamos a 100. En otras palabras, el total, que es 100, va a tener que ser igual a la suma de la primera distancia recorrida en el MRV más la otra distancia recorrida, que sería un MRU. Primera distancia, MRV. Velocidad inicial es 0. Velocidad final es la velocidad máxima. Aquí va a alcanzar la velocidad máxima. No al final, porque ya la última parte no es acelerado, no va a aumentar más la velocidad. Aquí ya se produce la velocidad máxima.
Entonces esta velocidad vendría a ser la velocidad final para el tramo de MRV, ¿no? Inicial 0 más velocidad máxima entre 2 por el tiempo transcurrido, que es 9 segundos. Más la otra distancia es simplemente la que vamos a hallar por MRU. Sería velocidad, que sería la velocidad máxima, por el tiempo, que sería 0.81. La mitad de 2 sería 1 y la mitad de 9 sería 4,5. 4,5 multiplicado por 0 más V máximo, que sería simplemente V máximo, me estaría saliendo de esta forma. 4,5 por V máximo más 0.81 por V máximo. Haciendo la suma, en términos semejantes, tendría yo que 100 es igual a 5,31 por V máximo. Y ya finalmente, pues muchachos, si 5.31 está multiplicando, vamos a tener que pasarlo a dividir. Operando tendríamos 18.8 metros por segundo. Ahí tú puedes hacer la comprobación en tu casa. ¿Está bien? Esa división tiene que salirte 18.8 metros por segundo. Clave de este problemita sería la C. Muy bien, para finalizar, vamos al problema número 5. Si el móvil desarrolla un MRV, calcule su rapidez 27 metros antes de llegar al punto P. Fíjate bien, acá está el punto P por si acaso, y te están pidiendo qué velocidad tenía, ¿ya? ¿Qué velocidad tenía? 27 metros antes. 27 metros antes de llegar a P. O sea, por la parte izquierda. ¿Se entiende, no? Ya está. Percatarse acá, muchachos, de que este es un movimiento desacelerado. Eso lo tienes que ver, tienes que fijarte en el gráfico. ¿Bien? Si te dan un gráfico, analízalo. ¿Por qué digo que es un movimiento desacelerado? Porque si tú te das cuenta, en este tramo que está por acá, ha recorrido 5 metros. Pero ya para el siguiente tramo, solamente recorrió 3 metros. ¿Por qué ha recorrido menos? Porque está bajando su rapidez. ¿No es cierto? Eso es lo que hay que pensar. Si acá recorrió 5 y después recorre 3, es porque está disminuyendo su velocidad. Entonces, ¿en cuánto está disminuyendo esa velocidad? Como tú puedes apreciar, esa velocidad está disminuyendo en 2. ¿No? O perdón, esa distancia está disminuyendo en 2 metros. ¿Y por qué disminuye en 2 metros? Porque está desacelerando. Tiene que haber una aceleración en sentido contrario al de la velocidad. ¿Y cuánto va a ser el valor de esa aceleración? Va a ser de 2 metros por segundo al cuadrado. Muy bien. Entonces, jóvenes, acá vamos a comentar lo siguiente. Esto ya lo hemos hablado. Del análisis segundo a segundo, que muestra el gráfico, se deduce que la aceleración es de 2 metros por segundo al cuadrado. ¿Por qué? Porque fíjate la distancia está disminuyendo de 2 en 2, ¿no es cierto? Ya, disminuye de 2 en 2 porque 2 es el valor de la aceleración. Y es un movimiento desacelerado. Eso también ya lo hemos comentado. Ahora, recuerdan que yo les hice una observación en las primeras diapositivas. ¿Qué les dije? Les dije que si es un movimiento desacelerado, ¿cuánto iba a ser la distancia recorrida en el último segundo del movimiento? Y digo último porque se supone que como está desacelerando, va a llegar un momento en el cual va a parar ese móvil. ¿Cuánto sería la distancia recorrida en el último tramito, en el último segundo? La mitad de la aceleración. Y la mitad de este valor sería de 1 metro. 1 metro, jóvenes. Entonces ya sabemos que en el último segundo va a recorrer 1 metro. Ahora, ¿qué necesitamos para poder hallar esta velocidad que nos piden? 27 metros antes de llegar al punto P. Necesitamos un análisis completo de todo el gráfico. ¿Cómo sería? ¿Qué pasaría segundo a segundo? Muy bien, lo vamos a analizar por acá. Aquí lo tienes. Mira, he copiado el mismo gráfico, pero ahora
ya tenemos el valor de la aceleración, es 2. Y también sabemos que en el último segundo de movimiento recorre 1 metro. Por lo tanto, mira por acá, cuando pase 1 segundo más, se supone que este va a ser el último segundo, ¿no? Claro, mira, 5, 3, disminuyó en 2, y acá también va a disminuir en 2, 1. Entonces, si en este tramito va a recorrer 1 metro, significa que aquí ya hemos llegado al momento final, el último segundo de movimiento, donde la velocidad del móvil va a ser de 0. Pero también sabemos que la aceleración es 2 metros por segundo al cuadrado. Por tal motivo, ya se puede calcular esta velocidad. 1 segundo antes de detenerse sería de 2 metros por segundo. Y 1 segundo antes sería de 4 metros por segundo. Y 1 segundo antes sería de 6 metros por segundo. ¿Te das cuenta? Ahora podemos retroceder todavía más. Vamos a retroceder 1 segundo antes de P. 1 segundo antes de P tendría yo el móvil con una velocidad de 8 metros por segundo, habiendo recorrido en ese tramo 7 metros. ¿Te das cuenta la secuencia? 1, 3, 5, 7. 1 segundo antes, ¿cómo sería? Móvil, velocidad de 10 metros por segundo y recorrido de 9 metros. ¿Y hasta cuándo debo hacer, profesor, esto de acá? Te están pidiendo 27 metros antes de P, ¿no es cierto? ¿Hasta ahí cuánto tienes ya? A ver, ¿hasta ahí cuánto tienes ya? ¿Cuánto es 9 más 7? 9 más 7 sería de 16. Como te piden 27, te estarían faltando 11 metros. Y justo eso es lo que viene antes. Mira, 1 segundo antes de eso, la velocidad del móvil sería de 12 metros por segundo y el recorrido sería de 11. Ahí se produce justamente, o ahí están los 27 metros que te están pidiendo, mira, acá. 27 metros antes de P, el móvil tendría esta velocidad de 12 metros por segundo. Y esa sería la respuesta del problema. Nada más, es conceptual lo que tienes que hacer acá. ¿Está bien? Recapitulando. Acá date cuenta, fíjate, si la distancia recorrida en este tramo era 5 y luego es 3, disminuyó en 2, entonces la aceleración vale 2. Si la aceleración vale 2 y es un movimiento desacelerado, se supone que en algún momento se va a detener. Por lo tanto, la distancia recorrida en el último segundo sería la mitad. La mitad de 2 sería 1. Y con esa información ya tú vas construyendo esta gráfica que tienes por acá. Vas retrocediendo en cuanto a la velocidad de 2 en 2, ¿no es cierto? Y también vas retrocediendo, va disminuyendo de 2 en 2 a las distancias recorridas en cada tramo, hasta llegar a la conclusión de que 27 metros antes de P, el móvil va a tener una velocidad de 12 metros por segundo. Con lo cual, este problemita también ya estaría resuelto. Clave sería la B. Muy bien, jóvenes, eso ha sido todo por hoy. Acá te voy a dejar la tareita. Tienes el problema número 1, un problema bastante sencillo, como para que tú puedas desarrollarlo en tu cuaderno. No te olvides que después de desarrollar en tu cuaderno, tienes que tomar una fotito y enviármelo a mi correo corporativo, que ya te voy a colocar más adelante. Acá tienes el problema número 2. Por favor, hazlo, ya, hazlo. Tienes el video, va a estar colgado en YouTube. Tú puedes pausar el video, puedes retroceder, puedes avanzar. Manéjalo a tu gusto. Está grabado el video, te pido por favor a conciencia que lo analices, porque todos los problemas van a salir en función a la teoría y práctica que ya hemos realizado en este video. Acá tienes el problema número 3, el problema número 4 y nada más. Eso sería todo, muchachos. Acá te estoy dejando el correo el nuevo correo al cual vas a enviar la tarea. Ya no me lo vas a mandar a mi correo personal que era jose.taguadach@gmail, ya no. Mándame la tarea al correo corporativo, jose.taboada@colegiovallejo, todo junto, .edu.pe. ¿Está bien? Le tomas una foto después que lo hayas desarrollado en la tarea, ¿ya? En tu cuaderno, perdón. No te olvides de colocarle su fecha, su título, ¿ya? Le tomas una foto y me lo envías.
Te comento también, joven, que ya en las próximas horas, me imagino, te van a estar asignando un correo corporativo también a cada uno de ustedes, ya para que puedan en lo sucesivo acceder a las conferencias virtuales que ya se van a estar concretando en estos días. Muy bien. Eso ha sido todo de mi parte, jovencitos. Muchísimas gracias por haber estado atentos todo el video. Y no te olvides que tienes que quedarte en tu casa. Ya estamos llegando al pico de la curva. Esperemos que en los siguientes días los casos bueno, vayan disminuyendo cada vez más. Esperemos que la situación se logre controlar pronto. Eso ha sido todo de mi parte. Cuídate bastante, joven. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima clase.